Muy, pero muy buenas tardes. Hoy, lunes 30, se acaba junio y como están los memes circulando por ahí, acaba de asomar, se está asomando julio. Que vi un meme hoy precisamente de ese tema, se está asomando julio y entonces sale Julio Iglesias. Entonces, bueno, efectivamente estamos hoy aquí. Nos encontramos en este nuevo espacio de conversación hoy, 30 de junio, final de mes, esperando que todos ustedes, las personas que están acá y que se van conectando, que veo que se van conectando por LinkedIn y que veo que se van conectando por YouTube, pues estemos en este espacio de conversación y que nos une y nos conecta. ¿Sí? Darles a todos, como siempre, la bienvenida, decirles gracias. Y con el invitado de hoy, que hoy tengo el honor y privilegio de tener un profesional que de verdad es para mí, de los que yo escucho, leo, ¿sí? Y voy a contar un poco la historia de Fabián, que nos acompaña hoy. Lo escuché hace poco en una charla. Lo he visto y lo he leído mucho en LinkedIn, pero lo escuché en una charla que dictó recientemente y me pareció, o sea, brillante todo lo que dijo, primero porque bueno, me quedé preciso y por eso fue porque en la invitación está y me quedé con muchas inquietudes de su charla y ya lo había escuchado en otros espacios o sigo su newsletter en LinkedIn, sus publicaciones. Y creo que para la región es un referente de la industria que definitivamente hay que seguir, hay que escuchar. Es una voz autorizada, ¿sí? Y hoy que le escribí, me dijo, me gusta la idea, me gusta ir a conversar, excelente. Bueno, tengo ese honor y privilegio de que esté aquí, que nos acompañe en, en el día de hoy, en este espacio de conversación. Y bueno, para todos también, que los que se van sumando, pues ya sabemos, tenemos un espacio para conversar, que es como las reglas de este ejercicio, ¿sí? Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a una persona admirable, admirado, ¿sí? Eh, Altamente inspirador, ¿sí? Mi querido amigo Fabián. Bienvenido, Fabián. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un Muy bien. gusto estar en tu programa, la verdad que el placer es mío poder acompañarte. Desde ya, mil gracias por tus palabras y gracias a todas las personas que te acompañan y te siguen, porque también estás en esto que la verdad que es interesantísimo escuchar y agradecerte el espacio que brindás a todos en general con esto, ¿no? Pues sí, esa es la idea. La idea es, este programa se ha materializado siempre con el deseo de ser un espacio de todos para todos. O sea, aquí Ahí va. no, ¿sí? Aquí, a ver, no, sin malinterpretaciones, a mí no me gusta que en este espacio nos hablemos de expertos, no, para que las personas que están sentadas sientan que podemos tener una conversación todos de tú a tú y que no hay títulos, ni carteles, ni nada, sino una conversación en la que buscamos cuestionar lo que creemos que sabemos sobre el tema que nos gusta, que es la ciberseguridad. Ha Excelente. funcionado, a la gente le gusta, la gente interactúa, los que van participando, que hemos tenido acá unas conversaciones que el mismo público son las que las nutren y bueno, en eso está como, creería yo, lo atractivo ya aquí nos está saludando un gran amigo, Carlos Andrés. Hola Carlos Andrés, ¿cómo estás? Es un seguidor fiel, la verdad es que yo debo decir que Carlos Andrés Bien. estuvo al principio de año, lo invité al principio de año, una charla, y lo invité el año pasado también porque quedamos con temas abiertos y se ha convertido en un fiel participante, además que interactúa y tiene unas opiniones, hay varias personas que tienen unas opiniones increíbles, entonces pues bueno, darle la bienvenida y a Qué todos los bueno. que van conectándose. Entonces, como les decía hoy yo creo, bueno, esperemos que motivemos hoy a muchos en el pensamiento del día,
que tiene que ver con, voy a hacer una breve introducción para poder soltarte en la Sí, silla, dale, por favor. en la silla caliente, y es, venimos hablando de que el CISO tiene que ser o tiene que tener un lenguaje ejecutivo, que tiene que tener una posición ejecutiva, que los profesionales de seguridad, bueno, eso mejor dicho, yo creo que cuánta literatura de eso sale todos los días, que el CISO tiene que tener el lenguaje, que tiene que limpiarse, que tiene, que viene de un background técnico y entonces, bueno, en fin. O sea, ya nos tiene convencidos de que el CISO necesita un cambio. Eso está, creo que más que generalizado, es definitivamente para tener una visión ejecutiva y una postura ejecutiva en las empresas, el CISO necesita hacer unas transformaciones. Bien, eso es la introducción. Entonces, con esa introducción, mi querido Fabián, yo quisiera que empezáramos con de una de las preguntas, ¿cómo son? De una. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que tiene que tener una presencia, postura, conversaciones ejecutivas? Eso, ¿cómo lo interpretas tú? Y cómo, porque yo te he escuchado hablar del tema, entonces, ¿cómo también lo transmites tú y se lo explicas a las personas? Bien, sí, a ver, en esto yo creo que al igual que todo lo que hoy de alguna manera estamos viviendo en tecnología realmente aplicado, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de gobierno tecnológico, hablamos inclusive de gobierno de la seguridad, y estamos hablando de temas que los venimos impulsando hace por lo menos 25, 30 años atrás, digamos, ¿no? En donde, como vos sabés, tenemos guías, estándares, manuales como COVID, distintos tipos de framework, etcétera, que nos vienen impulsando con este tema de cómo podemos acercar la tecnología al negocio. Hoy, sobre todo después de los temas relacionados con pandemia, tuvimos que hacer realmente una transformación digital desde el punto de vista empresario, digamos, ¿no? Y acá es donde vos tenés, por un lado, el cambio de paradigma en relación a la ciberseguridad, en donde una de las cosas que nos pasa es que antes pensábamos en prepararnos por si íbamos a ser atacados, digamos, de alguna manera las soluciones iban por ese lado. Hoy por hoy ya sabemos que somos atacados las 24 horas del día, todos los días, todo el año. Y lo mismo pasó con el negocio en relación al uso de la tecnología en particular, en donde el cambio de paradigma del negocio con la tecnología es que ya no usa tecnología, sino que embebe tecnología en sus procesos. Yo no sé si de alguna manera nos hemos ido sensibilizando con algunas cuestiones, sobre todo en el tema de servicios tecnológicos, y tomando algunas referencias de las que yo menciono en mis charlas, ¿no? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha estimado que para este año las compañías, desde el punto de vista de las juntas directivas, pensaban crecer económicamente en un 60%, que es un montón, en relación al uso de la tecnología en sus procesos de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando una organización, desde el punto de vista de la toma de decisión estratégica de la dirección de la compañía, piensa en crecer, es porque va a embeber tecnología dentro de sus procesos para poder hacerlos más rentables, diferenciarse en el mercado, etc. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de nuestra visión de negocio a nivel de tecnología, en la posición que nos tocaría como CIOs o como CISOs, es que si el propio negocio está pensando en un impacto de esas características, en donde Gartner también dice que el 80% de los procesos van a estar automatizados de alguna forma utilizando tecnología, ¿cómo es que me va a impactar desde el punto de vista de riesgos? Porque ya hace años que vinimos pensando en riesgos. ¿Cómo me va a impactar en mis procesos de negocio
desde el punto de vista de riesgos, por un lado, a mi estrategia de cumplimiento, por así decirlo, control interno, protección de datos, cumplimiento contractual con mis clientes, cumplimientos regulatorios, etcétera, si yo en realidad no conozco mi estrategia tecnológica actual de la compañía para saber en cuánto puedo acompañar al negocio en relación al uso de tecnología dentro de los procesos. ¿Se entiende? No sé si fui lo suficientemente gráfico. Es que estoy llevando aquí la cuenta de cosas que estoy pensando, entonces dale. Tal cual. Entonces, ¿cuál es el primer concepto y por qué hacía referencia a frameworks como COVID, que es algo que venimos peleando hace 20 y pico de años, digamos, en el tema de gobierno tecnológico? Es que desde aquel entonces nosotros venimos evangelizando en la necesidad de que el negocio tiene que mostrarle el plan de negocios al CEO, al CISO de la organización, para poder entender de que su presupuesto y su plan aplicado a las necesidades de intervención de tecnología para automatizar procesos y del presupuesto de seguridad para proteger la tecnología y proteger los procesos, porque no solamente tiene que ver con un tema tecnológico lo que yo aplique desde el punto de vista de controles de ciberseguridad, tiene que ver con un tema de proteger al negocio. Vos fijate que yo calculo que desde el 2005 aproximadamente, cuando COVID-5 integra seguridad de la información como uno de sus componentes, digamos, ya habla de la calidad en el negocio aplicando seguridad. O sea, seguridad es igual a calidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta cuál es el plan de negocios de la compañía para saber qué es lo que va a requerir para poder crecer y también para saber qué es lo que va a requerir desde el punto de vista no de seguridad, sino de aseguramiento de sus procesos en el uso de la tecnología. Hay un cambio ahí que tiene que hacer un CISO, aquellos que trabajamos en ciberseguridad, hoy como se lo denomina, hay una cuestión conceptual ahí, ¿no? O sea, seguridad de la información es el todo, ciberseguridad, al igual que seguridad informática, es un 25% de todo lo que es seguridad de la información. Pero bueno, queda moderno decirle ciberseguridad, entonces vamos por ahí. Y este entendimiento del plan de negocio, hacia dónde quiere ir la compañía, etcétera, me obliga primero a tener la necesidad de poder investigar y entender cuál es mi estrategia tecnológica actual de la compañía, nivel de madurez, tecnología aplicada, cuestiones de obsolescencia, etcétera, para poder explicarle al negocio, primero, cuál debería de ser el mejor plan de crecimiento a nivel tecnológico sin hacer disruptivo el negocio, ni agregarle riesgos que yo no pueda contener, por ejemplo, por distintas cuestiones, medidas de seguridad, cultura, madurez interna, etcétera, falta de procedimientos, por ejemplo. Por eso hablo del cubo tecnológico, ¿no? A nivel de gestión, tecnología y contexto. Y por el otro lado, que inclusive el negocio entienda de que debe aplicar tecnología dentro de sus procesos para no, de alguna manera, no poner en riesgo lo que tiene que ver con su control interno. Vos pensá que desde el punto de vista de gobierno tenés gobierno corporativo orientado a acoso, control interno, tableros relacionados con dashboard de negocio, etcétera, que tienen que tener una relación con lo que es gobierno tecnológico, mis objetivos de tecnología asociados a los objetivos de negocio, en donde los objetivos de riesgos también tienen que estar asociados con los objetivos de riesgo de negocio.
Una de las cosas que menciono habitualmente cuando doy algún curso o alguna charla relacionado con riesgos es que yo puedo tener a nivel de procesos de negocio y a nivel de procesos tecnológicos distintos riesgos y amenazas, pero el nivel de impacto para el negocio es el mismo. Yo no tengo ya desde hace mucho tiempo segregado lo que es riesgo operacional de lo que es riesgo tecnológico, como se veía oportunamente. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, si yo de alguna manera, y esto ayuda a que, y por eso hablo del lenguaje, ¿no? En los ISOs debemos cambiar nuestras palabras pensando en negocio, dejar de hablar de un firewall y la cantidad de firewall que necesitamos para hablar de tengo que invertir, no gastar, invertir tanta plata en tanto equipamiento porque tengo que proteger tal capital. ¿Se entiende? Sí. Ahí es donde yo creo que está un poco el nudo de este tema y es donde hablo de lo que se llama economía de la seguridad. No sé si han Wow. profundizado, yo lo he escuchado un poco. profundizado Sí. un poco. Ahí inclusive los invito a ver en mi canal de YouTube alguna charla de economía de la seguridad que he dado, que no inventé nada, digo, es algo que me senté a leer en algún momento, digo, y tengo que empezar a relacionarlo con todo esto que tiene que ver con experiencias, como vos dijiste antes. No vinimos a enseñar nada, digo, lo que compartimos es alguna experiencia y está basado en la ISO 27016. La ISO 27016, una de las cosas que nos identifica es el hecho de cómo poder relacionar activos de información con lo que es el impacto a nivel de lo que tiene que ver con resultado de negocio. Y hay una investigación de dos contadores que hicieron en el año 2002, que se llaman Gordon y Loeb, que es bastante conocido, inclusive en las facus normalmente se enseña, en donde hicieron un desarrollo de cómo relacionar para poder hablarle a la dirección en su propio idioma cuál debería de ser el nivel de inversión en controles en función del activo que hay que proteger. Y acá está un poco también en cómo nosotros como CISOs, piensen ustedes que ya tiene que ver con una cuestión un poco más elevada de ser un jefe de seguridad, o ni siquiera se trata de gerenciar, sino de tener una visión de dirección en particular, por lo cual la primera condición es entender el negocio, es saber de dónde sacar los datos. El gran secreto de todo esto es poder identificar cuáles son los indicadores que yo necesito para poder hacer esto. Y una de las cosas que comento es, tenemos por un lado una gran fuente de información que es el VIA, que es el análisis de impacto al negocio, que normalmente solo es consultado o es desarrollado para armar un plan de contingencia. Cuando en realidad, en un VIA que yo lo pueda desarrollar de una forma medianamente madura y con las consultas necesarias y adecuadas, lo puedo hacer hasta cuantificable, aunque sea por rango. Y yo ahí tengo riesgo de negocio, valores estimados de pérdida. ¿Cuáles serían la cantidad de recursos adicionales que necesitaría en una situación de contingencia? Impactos posibles, escenarios contingentes, etc. Entonces, con toda esa información, más lo que tengo a nivel de definición de riesgos, más lo que yo ya conozco de los controles que tengo implementados, de alguna manera con el VIA hasta puedo llegar a valorar cuál es el nivel o de la información o de los recursos tecnológicos que estoy utilizando en cada uno de los procesos de negocio.
Entonces, estos contadores lo que hicieron fue, valorando los activos, teniendo en cuenta una buena gestión de incidentes, me sirve también para poder tener, por ejemplo, cuál es el porcentaje de probabilidad de ocurrencia de determinado tipo de riesgos que ya tengo identificados, ¿sí? Porque teniendo en cuenta, reitero, valoración de activos, probabilidad de ocurrencia de determinados riesgos. De la probabilidad de ocurrencia, ¿cuál es el porcentaje que podría llegar a tener éxito, digamos, ese nivel de impacto? Y el apetito de riesgo estimado que tiene la compañía, que ellos lo calcularon en alrededor de un 37% aproximadamente, entre el riesgo puro y el riesgo residual, digamos, la diferencia entre esos dos, podrías hacer un cálculo en el cual te dice cuál es el nivel de porcentaje estimado que vos tendrías que invertir en un control. En el ejemplo que yo suelo poner, sobre $1.000.000, con determinado tipo de valores de estos que te comentaba, te daría $44.000 de inversión. Con este ejemplo rápido que te doy, lo que quiero significar es que si yo entiendo el negocio, sé de dónde sacar mis indicadores, le puedo hablar el negocio en el idioma que él conoce. E inclusive hasta es la forma de construir lo que se llama el ROSI, que es el ROI de seguridad. Sí. Entonces, ahí un poco lo que tendríamos que poder entender es esto, ¿no? Conocer la organización, entender hacia dónde debe de madurar, primero para poder obtener este tipo de información. No todas las compañías lo tienen, sobre todo pymes, digamos, en general, pero está bueno que se empiece a desarrollar en función de esto. Y también de la forma en cómo presentar el plan de tecnología o el plan de seguridad. Si yo no conozco, el plan de negocio es una consecuencia del plan estratégico de la compañía y del plan de mercadeo. Y la dirección no puede no conocer su estrategia tecnológica, ni siquiera las áreas de tecnología y de seguridad no pueden conocer, no pueden estar sin conocer cuál es el plan de mercado y el plan de negocio de la organización. Es un punto de encuentro, ¿se entiende? Sí, es que o sea, estoy haciendo como, y ya estaba tomando hasta notas, porque me llamó mucho la atención una frase que soltaste, porque es la primera, o yo creería que no lo había escuchado así, que mencionaste que las empresas, o me quedó en la cabeza más bien, que las empresas algunas veces en su dirección no le muestran al área de seguridad su plan estratégico. Me quedé como, porque nosotros decimos, o sea, yo estoy contigo, el CISO debe ir y buscar la manera de conocer ese plan sí o sí, y conocer el plan de mercadeo sí o sí, conocer el plan de expansión sí o sí, y creería que te agregaría de pronto, si me permite, eso aquí no depende ni de tamaños ni de nada por el estilo, eso es una labor que ya ni siquiera estamos hablando de proactividad, es que la función del CISO es, usted llega, tiene que saber quiénes son sus fichas, sus equipos, tal, más allá de que sea grande o pequeño, y la organización en qué está pensando. Eso antes de pensar en cualquier control. Aún, como dije yo alguna vez, aún llegando usted pos una crisis, ¿sí? Claro. Tendrá que sacar un porcentaje para atender la cola de la crisis que llegó el CISO porque reemplazó al otro porque lo echaron o lo que sea. Entonces este llegó sin conocimiento, pero eso no te puede desvincular del que tienes que conocer el negocio. Entonces me causó algo de curiosidad el escuchar que a veces son las mismas empresas y sus direcciones las que no les muestran, porque eso también abre una ventana interesante de un mal gobierno, como lo estaba diciendo, que Jairo escribió aquí un comentario y dice, sí, por eso la importancia del gobierno de seguridad. Tal cual. Sin embargo, yo creo que si una dirección, sin importar el tamaño, no considera que sus ejecutivos estos
de seguridad, de tecnologías, de lo que sea, tengan que conocer esto, entonces tenemos otro problema más grave, que el de aquí parece que está no entendiendo muy bien esto de lo que estamos hablando, que lo que estamos es protegiendo inversiones, protegiendo expansión, protegiendo mercado, o sea, nosotros no protegemos, yo le decía a alguien, nosotros no protegemos máquinas. Hace muchos años dejamos de pensar, tenemos que seguir dejando ese discurso atrás, porque eso ya está obsoleto. Nosotros no protegemos máquinas. Sí, sí, perdón, Andrés. Dale. No, acá en este sentido, con esto último que dijiste, antes que se vaya el tema, vos fijate que cómo es el cambio de enfoque entre la 27001 2005 y la 2013. La 2005 apuntaba al activo, la 2013 te apunta al riesgo que está asociado al activo. Entonces, vos fijate que todas las normas, inclusive la ISO 20000, mismo COVID, etcétera, cambian del 2011 en adelante, 2010, desde el punto de vista del concepto. Y está más enfocado a lo que tiene que ver con los temas de procesos antes que el activo. Y en realidad, desde el punto de vista del enfoque, el activo es un recurso dentro del proceso. Por eso es un error enfocarse, inclusive aunque hables de riesgos relacionados con tecnología, sin poner el proceso por delante. O sea, lo que tenés que ver es cuál es tu proceso de negocio y cuáles son los hitos tecnológicos que tenés dentro de ese proceso de negocio e identificar los recursos. Porque en realidad, y vuelta a lo que comentábamos antes, es la única manera en la que yo voy a poder alinear diferentes riesgos con un mismo nivel de impacto. Claro, es que ahí, exactamente. De hecho, y tú me corriges, por favor, en esta lectura que estás mencionando y que me gusta, porque eso es un pensamiento, bueno, yo supongo que por ser yo, ahí sí peco un poco, pero yo desde hace un tiempo vengo como con esa distancia precisamente del tema de, no, hay que saber cuáles son los activos para poder ir. Yo como que empecé a pensar, yo creo que ya nosotros, me gusta esa visión. Oye, mira un proceso, mira sus hitos tecnológicos y ahí vas a encontrar unos recursos que se utilizan para estructurar ese proceso, que van a ser computadores, que va a ser datos, que van a ser, bueno, etcétera, etcétera, pero lo estás viendo es como un proceso que es el que sustenta un negocio, que aparte de todo, lo escribí aquí, pero es una interpretación mía, riesgo es riesgo, más allá de que sea operacional, no, riesgo es riesgo de negocio, y que puede que existan algunos cuerpos que digan, no, es que el operacional y es que el tecnológico y es que el de negocio, pero al final de cuentas, riesgo es riesgo. Y el riesgo yo creo que debe ser leído como un riesgo que afecta al negocio con matices, con notaciones que van a tener. ¿Sí? Y que yo también pienso que eso podría estarle restando tanto, porque es cierto, en muchos lenguajes de CISO se encuentra uno que están hablando del activo. Y pues claramente cuando tú hablas del activo, pues si hablamos los dos de activos, pues está bárbaro. Los dos nos entendemos y sabemos de qué estamos hablando. Pero si usted llega, y creo que no, me corriges tú, llega a una junta y le dice, es que tenemos unos activos. Entonces él puede estar pensando en el capital corriente y entonces le preguntará al contador si es que está hablando de eso, porque sería de lo que podría estar entendiendo o interpretando en algún momento del asunto. Claro. Acá hay dos cositas. Una, para cerrar este tema, antes de ir a la pregunta ahí de Mati. En esto que vos comentás, vos fíjate cómo te cambia conceptualmente y en forma práctica, inclusive hasta lo que tiene que ver la concepción de lo que es gestión de proyectos o gestión de cambios. Si yo mido siempre un proceso, digo, la gestión de cambio, yo utilizando una tecnología u otra o lo que fuera, el proceso es siempre el mismo. Lo que yo tengo que medir en ese sentido, por ejemplo, desde el punto de vista de gestión del cambio, es como cuántos riesgos no conocidos puedo llegar a tener dentro de ese proceso utilizando otro tipo de tecnología. Pero el proceso es el mismo.
¿Se entiende? Entonces, ahí es donde de alguna forma, primero, voy a tener alineado mi forma de pensamiento con el dueño del negocio, digamos, yo siendo de la pata tecnológica, y a su vez lo que me va a variar va a ser a un nivel más bajo que el proceso de negocio, el cambio en sí. Más allá de que actualice riesgos y cosas así por el estilo. Con lo que comentabas antes, una de las cosas que me pasa, yo en estos últimos años me ha tocado dar varios cursos de ciberseguridad a la dirección, hablando de esto puntualmente. Y una de las cosas que normalmente le comento a directores de empresas que me dicen, uy, bueno, yo quiero cambiar mi compañía, quiero que tecnológicamente se posicione desde otro lugar, y que yo le digo, bueno, pero acá hay un tema que no todo tiene que ver con el CIO o con el CISO. Pregunta, ¿la posición del directorio de la compañía cuál es? ¿Decirle al CIO o al CISO qué es lo que quiere o escuchar propuestas de ellos para ver de cómo se puede aplicar en el negocio? Ah, no, yo le pido lo que yo quiero. Y vamos mal. Ese es el tema. ¿Me entendés? Ahí la cuestión está en que normalmente hay algunas compañías todavía que pretenden una mejor respuesta de sus áreas de sistemas, por ejemplo, pero lo que hacen es pedirle cosas, no presentarles un proyecto y que ellos le propongan en función de su nivel de madurez tecnológico interno cómo crecer. Entonces, no, pero yo lo quiero ahora y lo quiero igual que mi amigo del country, en donde él en su empresa tiene tal o cual cosa. Pero somos los dos farmacéuticas. Sí, está bien, pero el laboratorio de él no es igual al tuyo. Y el proceso, por más que se llame igual, no se ejecuta de la misma manera que en el tuyo. Y las personas tienen otro tipo de nivel de madurez en relación a la tecnología, y no estoy hablando únicamente del usuario, inclusive la gente de tecnología. Sí. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, y que yo suelo recalcar bastante, es que la obsolescencia tecnológica no solo se da a nivel de hardware y software. Las personas también sufrimos de obsolescencia tecnológica. Así es. Entonces, hay que verlo como algo que yo llamo cubo de gobierno tecnológico, ¿no? Y por eso viene ahí, los chicos van mencionando mucho el tema del gobierno de seguridad, porque la realidad es esa. Es aplicar, como decías vos en un momento, lo que tiene que ver con gobernanza, ¿no? Ahí había alguna pregunta que comentaba. Sí, Matías creo que dijo que gestión de identidad, ¿qué proceso de negocio sería? A ver. Si me pregunta a mí, yo le diría ninguno, pero. Claro, no, tal cual. O sea, la gestión. A menos que sea una empresa de tecnología propiamente y que haga eso, es la única respuesta. De resto, creo que tu argumento es un artefacto. Un artefacto de un proceso cualquiera o de muchos procesos de la empresa para fortalecerse. Claro. En realidad, ¿sabes qué, Andy? Es un servicio. La gestión de identidad digital dentro de la compañía, ¿qué es la gestión de accesos? Digo, viejamente llamada gestión de accesos, ABM de usuarios, ¿sí? Hoy le podemos llamar desde otro lugar gestión de identidad digital dentro de una compañía. Es un servicio que la parte operativa se puede brindar tanto desde el área de IT como desde el área de seguridad, dependiendo cómo lo tenga la compañía. Y el área de control o el servicio de control de la identidad digital, si lo hace IT, lo hace seguridad de la información o ciberseguridad, y en el caso de hacerlo seguridad de la información, la parte operativa, auditoría interna, podría llegar a ser algún control de identidad digital con el tema de matrices de acceso, etc. Pero en realidad, como decís vos, no es un proceso de negocio. Ahí, sí, no, Mati, no sé si con esto te respondemos, pero no. Sí, yo tengo una pregunta. Tú dijiste algo que me llama la atención, y es, las empresas todas tienen que crecer. Digamos, la teoría general de administración, sobre todo, dice
que crecer involucra riesgos, o sea, que no hay crecer nada que duele. Sí, crecer duele, tal vez. ¿Sí? Entonces, si eso es así, las empresas quieren crecer, significa que van a aumentar su necesidad de tener riesgos porque sí, porque eso lo quiero conectar con algo que tú mencionaste del apetito de riesgos y está bueno entender que tenemos que hablar de riesgos, sí, porque ese es el nuevo lenguaje que tenemos que usar, no podemos hablar, pero también tenemos que entender, y yo creo que esto para poderlo conectar con lo que voy a preguntarte después es, crecer duele, y tenemos que comprender que si crecer duele, nuestro trabajo es ayudarle a que duela lo menos posible, ¿o no? Claro. Sí, sí, tal cual. Por eso, perdón, ahí Mati dice, sí, gestión de cambios es un proceso también dentro de lo que tiene que ver con los servicios tecnológicos o dentro de lo que está asociado, digamos, a una inclusive gestión de proyectos dentro del negocio. Sí. No es un proceso de negocio, ¿sí? Ninguno de los sí dos, es de hecho. Un proceso de servicio, tal Exacto. cual, tal cual. ¿Sí? Bien, con esto que vos comentabas recién, por eso es necesario este trabajo en equipo en donde la dirección de una organización tiene que entender en dónde está, o sea, toma, por decirte algo, toma la decisión de involucrar inteligencia artificial dentro de sus procesos críticos de negocio. Pero una cosa es que tome la decisión y lo pida para aplicarlo, y otra cosa es que, vamos a analizar a ver, para aplicar inteligencia artificial, ¿dónde estamos? ¿A cuánto tiempo nos va a demorar en función de lo que dé ese resultado del saber en dónde estamos para poder potenciar nuestro negocio en una X cantidad de tiempo? El tema es que ahí esto también es un proceso que tiene que aprender la dirección, porque cuanto más se demoren en entender esto, más lejos van a estar de la posibilidad de poder acceder a determinado tipo de tecnología. Te doy un ejemplo que me pasa con un par de empresas en las cuales estamos hablando del tema. Vienen con esta problemática de que el área de sistemas no le funciona, y hace 15 años que no te funciona. Y venís cada 5 años, 6 años, como en un ciclo de viene alguien nuevo, se va, viene alguien nuevo, se va, etc. En donde hoy han llegado a una situación dentro de la cual, si vos no creces ya a nivel tecnológico, te quedás desconectado del mundo. Porque vos hoy hay cosas que con una S400 en COBOL no las podés hacer si querés hacer negocios con Andrés, que está con servicios en la nube, virtualizando, utilizando inteligencia artificial, porque ya llega un punto que la obsolescencia tecnológica no te permite conectarme yo, Fabián, con Andrés, porque estamos usando tecnologías totalmente diferentes. Ya, exacto. Entonces, acá hay un gran tema que va hilado una cosa con otra, que es este entendimiento desde el punto de vista de la dirección, cómo se deja asesorar por sus áreas de tecnología y de seguridad para ver en qué lugar estoy, cómo puedo ir creciendo, establecer un plan en función del plan de negocio, por eso conocer el plan de negocio. Y hay algo en donde vos terminás de definir la identificación de riesgos conocidos de lo que vos estás usando hoy y riesgos nuevos que podés llegar a tener en función de la aplicación de esa tecnología, que es la gestión de proyectos. Y ahí es donde yo habitualmente digo, es importantísimo que en la gestión de proyectos no solo participe alguien del negocio, alguien de sistemas y alguien de seguridad. Tiene que participar el de compliance y tiene que participar la gente de auditoría. La gente de auditoría
es crítico la participación desde el punto de vista, yo soy un gran, perdón la palabra, ¿no? Pero impulsador de la participación consultiva de auditoría dentro de la compañía, ¿sí? Y en este sentido, auditoría interna es quien tiene la visión desde el punto de vista no solo de la dirección, sino de los accionistas de la compañía, respecto de lo que son riesgos corporativos. Y conoce el mapa de riesgos de la organización mejor que nadie. Entonces, si yo tengo alineado un mapa de riesgos en donde tengo todos los riesgos tecnológicos conocidos asociados a procesos de negocio, cuando yo me voy a la gestión de proyectos y suponete que sea la primera vez que la organización contrata un servicio SaaS para llevar adelante un proceso de negocio, por ejemplo, bueno, va a tener toda una serie de controles nuevos y yo los tengo que tener identificados previamente a poner en producción ese proceso. Porque si no, el agujero negro que te queda desde el punto de vista de riesgo es enorme. Cuando yo lo pongo en producción, si esto no sucede, lo primero que voy a encontrar no solamente es que tenga riesgos que no los estoy cubriendo, sino que además no tengo la gente capacitada para poder identificar y remediar esos riesgos. No solo en auditoría, sino en la gente de tecnología también, o en la gente de seguridad que tiene que implementar los controles. Entonces, es como una cadena, ¿viste? Indefectiblemente tiene que ir por ese lado y es a nivel de gobernanza, ¿no? Ahí voy. Es que ahorita dijiste, los directorios tienen que entender, ¿sí? Entonces, a mí personalmente me abres un espacio, pues también para conversar de lo que estamos hablando, y es, si tiene un directorio que entender, alguien tiene que hacerlo entender. O sea, porque tú mencionaste dos cosas que me gustan. Tiene que entender y también tiene que dejarse explicar. Entonces, claro, vendría mi primera pregunta. O mis preguntas batería para soltarlas todas. Puede ser que el CISO, por estar más cómodo, su zona cómoda es hablar de firewalls, SaaS, bla, 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 siendo moderno, ¿no? Puede ser o podría estar pasando que el CISO, por estar en su zona cómoda, no aprovecha ese gap que hay hoy en donde el directorio tiene que entender y se debe dejar de asesorar, y entonces el CISO dice, pues yo me quedo en la zona más cómoda para mí y es hablar de mis SaaS, de mis PaaS, y de lo mejor es el cumplimiento. Y este tema de negocios que se encargue otro, bueno, como se dé. O puede ser que definitivamente los profesionales de seguridad, que no fuimos educados con lenguajes de negocio, sino que lo tuvimos que estar aprendiendo durante el recorrido, y no todos toman esa decisión de decir, yo voy a aprender del lenguaje de negocio, porque eso es una decisión al final de cuentas, ¿no? Sí, nosotros no aprendimos eso. Entonces, ahí tenemos como dos. Uno, el que se queda en la zona cómoda y no aprovecha ese gap. Y otro, el que decide no hacerlo, no por no aprovechar, sino decide, no, yo me quedo. Entonces, ¿cuál puede ser? Ahí sería mi tercera. ¿Cuál puede ser entonces el mejor panorama para una empresa que necesita crecer, que necesita administrar sus riesgos, los conocidos, y ya metimos una variable nueva, los no conocidos, porque sabemos que cuando queremos crecer van a aparecer riesgos nuevos en nuestros procesos de negocio sí o sí? Entonces, ¿tú ahí cómo ves el panorama? O sea, ¿qué le dirías tú a los CISOs en ese orden de ideas para pensar en ese gap que se abre, gap que se necesita cerrar necesariamente e indefendiblemente hoy? Claro. A ver, ahí obviamente de la misma manera que vos tenés una dirección que necesita entender, tenés CISOs que necesitan entender también. Y eso, de alguna manera, digo, no lo conseguís ni de un lado ni del otro, sin comprender también de que si yo no la puedo ver, necesito lentes. Sí, de acuerdo. Y si necesito lentes, ¿dónde lo voy a buscar? Bueno, en este caso, no en una óptica, digo, che, no sé, algún consultor, alguna consultora, con un equipo, alguien, digo, que trate de ver
de una manera de establecer un plan desde el punto de vista de empezar también a hacer crecer la compañía en este tipo de conceptos. En definitiva, es un tema de visión, que es lo que hay que cambiar, tanto desde el punto de vista del CISO como desde el punto de vista del negocio. No tiene mucho... Digo, parece sencillo decirlo. Eso es sencillo decirlo, sí, no, o sea, estamos hablando bueno, porque creo que acabas de poner un tema muy sí, ahí Jonathan. Sí, exacto, estoy viendo aquí. Dice Jonathan, una de las composiciones que menciona son relevantes dado que apunta no solo a temas de riesgos, sino también identificar aquellos activos desconocidos incluso para los de IT adicionalmente. Es una fuente o recurso para súper importante ante una fase inicial con relación a un incidente de seguridad informática. Es un camino múltiple, extenso, pero efectivo. Claro. Sí. Tal cual como lo define, sobre todo en las últimas palabras que menciona Jonathan, es lo que te lleva a poder mejorar tu nivel de madurez. Si vos acá hay consideraciones que también digo habitualmente en charlas o en cursos, digo, ¿no? Hoy por hoy, aquellos que trabajamos en tecnología, no importa si es de IT o en seguridad, tenemos que tener una visión 360, tenemos que tener esta visión de proceso en donde las cosas no suceden en nuestro metro cuadrado del escritorio, en donde yo estoy sentado, no importa el rol que cubra. Yo tengo que entender cuál es mi entrada y cuál es mi salida, porque es la única forma en la que yo voy a poder asegurar que mi rol asegura el resultado que doy en función de las entradas que necesito para poder hacer eso. No tengo otra forma más que mirar el mapa completo. Yo, personalmente, por ahí tengo la suerte y me he ido llevando alrededor de casi 40 años de trabajar en esto, en distintos roles, en donde me permitieron hoy entender desde el negocio, digamos, o mejor dicho, desde la base, hasta poder enlazar lo que tiene que ver la tecnología con el negocio desde este lugar. Y esa es la única forma, poder empezar a ver gráficamente más allá de lo que tiene que ver con nuestro escritorio. Es extenso, sí, pero es algo que vas a ir llevando con el tiempo a nivel de madurez y en donde no solo, si yo crezco, crece la organización. No queda otra, no hay otra opción. Entonces, lo que tengo que proponerme desde los equipos es empezar a trabajar en esto. Una de las cosas que hago es un poco explicar esto desde este lugar y empezar, no sé, te doy un ejemplo. En un proyecto de continuidad de negocio, si yo no reviso la gestión de incidentes o no reviso cómo puede implicar una gestión de cambios, qué impacto tiene una mala gestión de cambios en la continuidad, y el tema después a nivel de ciberseguridad con el tema de playbooks dentro de la gestión de incidentes, y a su vez cómo se están tratando los riesgos y si los riesgos están asociados a los procesos, etcétera, etcétera. ¿Me entendés cómo vas tirando de la piola? Y yo veo lo mismo, o digo, me armo de ese mapa. Si estoy haciendo un plan de continuidad, como si estoy revisando una gestión de incidentes, porque si empiezo por la gestión de incidentes, mi entrada son los riesgos y mi salida es la continuidad de negocio, porque como ustedes saben, un incidente mayor va al comité de crisis y el comité de crisis decide si declara la contingencia o no. Entonces, ¿por qué no voy a tener en cuenta como salida, cuando veo la gestión de incidentes, cómo llego a declarar una contingencia? Y esto lo hago cuando audito inclusive 22301. Le digo, che, pero ¿y vos cómo declarás la contingencia? Ah, no, se junta el comité de crisis. ¿Pero a partir de qué? Y no sé, el manual arranca acá. No, pero pará, tenés una gestión de incidentes antes. ¿Por qué no me mostrás
el procedimiento de gestión de incidentes. Pero la gestión de incidentes no está dentro de la gestión de la continuidad. Pero es la entrada para la continuidad, ¿cómo no te voy a auditar Claro, eso? claro, Entonces, ¿no? Está bien. ¿me entendés? En el caso de lo que nos lleva con el tema del CISO y el entendimiento del negocio, es el mismo. ¿Por qué le vas a ir a explicar a un director de compañía que necesitas comprar 20 firewalls porque salió un virus nuevo y el tipo no te lo va a entender? A él lo que le tenés que hablar es lo que decíamos al principio. Mire, necesito invertir tanta plata en este equipamiento porque tenemos activos de tanta plata que afectan a tales procesos de negocio, que si nosotros llegamos a tener este problema, vamos a estar indisponibles durante, de acuerdo a lo que dice el BIA, durante tanta cantidad de tiempo y vamos a poder perder hasta el negocio. Y se lo explicás en su idioma. Digo, no, ahora lo dije medio rápido. Pero el enfoque tiene que ser ese. No puedo, como lo he visto en algunas compañías, sobre todo pymes, en donde el gerente de sistemas va con una planillita de Excel y le dice tantos equipos, tal descripción, tanta plata. Y lo lleva y el directorio se lo aprueba o no, pero en función del dinero que tienen que pagar. Ni siquiera entendiéndolo como una inversión porque no lo relacionan con otra cosa, ¿no? No lo relacionan con su negocio. Hasta que empiezan a tener problemas, obviamente. Pero eso también me lleva a dos puntos. Uno, me parece clave la palabra que mencionas, visión. Sí, Que sí, obvio, en mi naturaleza teórica, visión implica mindset, o sea, estamos hablando de un cambio de mentalidad que necesariamente tenemos que seguir trabajando para que nuestros CISOs entiendan un poco, porque yo sí estoy contigo. El CISO, o sea, es que me gustó esa. El CISO necesita también entender que necesita una nueva mentalidad para desarrollar la función moderna de la ciberseguridad. Yo soy tal cual. personalmente un defensor de decir, lo que aprendimos hoy ya no sirve. Claro. Está muy Mirá, chévere, pero ya no sirve. tal cual. Ahí Joshua pone que definitivamente es manejar dos lenguajes. Uno es un intérprete. Esta frase me lleva a hacer un paralelismo. Ustedes conocen del rol del analista de sistemas, digamos, de negocio de la ISO 20000. Yo tengo, digamos, alguien que, conociendo de sistemas, conoce los procesos de negocio para entender desde el punto de vista aplicativo cómo mejorar con sistemas ese proceso de negocio. Seguridad no tiene ese rol. ¿Alguien vio No, dentro de la 27001 ese rol? no, todavía no. Está Entonces, como modelo en otros, pero dentro del parámetro de ISO no existe una, no, para seguridad no existe. no. Por eso te digo, o sea, el vendedor de sistemas, como lo tiene la ISO 20000, que comunica y hace de interfaz entre tecnología y negocio, seguridad no lo tiene representado, por lo menos no claramente. Y esa podría ser la Entonces, explicación por la que le cuesta tanto poder ser ese transceiver o tener a alguien que haga esa tarea, supongo ya. sí, y además hay una cuestión que por lo menos yo también me parece que tiene que ver un poco con esto, es que la ISO 27001 es un proceso de seguridad, digo. Pero no te indica puntualmente ni te dice, o sea, está como buena práctica el hecho de que seguridad tiene que estar fuera de tecnología, pero en ningún lado te lo ponen como un requisito. No, existen La otras cosas. lógica, claro, la lógica de que seguridad como área esté fuera de una gerencia o de un área de tecnología tiene que ver con una cuestión de competencia de presupuesto principalmente.
para poder asegurarse el hecho de que no compitan la disponibilidad contra el aseguramiento, por así decirlo. Exactamente, ¿sí? Esa hay que enmarcarla. Disponibilidad Exacto. del principio regulatorio de un área de TI, que a veces no lo entendemos y nosotros tenemos que velar por otros principios. Entonces, ahí hay un buen argumento para decir por qué puede que haya un desfase cuando tenemos estas dos áreas en choque. ¿Sí? Exacto. Y si vos te fijás, la ISO 20000 tiene un capítulo para seguridad de la información. La ISO 27001 no te habla de un gestor de seguridad alineado al negocio. Sí, así es. No hay algo taxativo, ¿se entiende? Lo único que se puede llegar a encontrar, que habría que analizarlo para que lo puedan aplicar, es la ISO 27013. La ISO 27013 es la que te sirve para implementar 20000 e ISO 27001 como integradas. Ok. ¿Entiendes? Que es de gobierno de seguridad. Y la 14, sí. La 27014 es la de gobierno 14, de seguridad. La de gobierno. Exacto. La 27014 es la de gobierno. Y la 27013 sí. Es la de ISO 20000 integrando 27001. Pero tenés esas cuestiones. Yo ahí tendría entonces, en ese orden de ideas, porque eso me parece súper clave, tener esos gestores que hacen esas traducciones, o bien porque al CISO le tocó aprenderlo, porque puede ser, o bien porque, bueno, se lo encontró en el camino y una bendición y le cayó una persona que puede llegar a leer las dos interpretaciones. Pero digamos que todo eso pasó y funcionó. Y supongamos que todo lo que hemos dicho, que el hombre está haciendo una transformación en su visión, que empieza a entender mejor el negocio, que empieza a entender el crecimiento de la empresa, ¿cuáles podrían ser, en tu opinión, ya los beneficios de montarse en esos diálogos y en esas conversaciones ejecutivas? No solo porque yo tengo ahí o sea, hablar de manera ejecutiva, aunque el lenguaje de negocio como teoría nació de que tenía que ser hablándose de dinero. Sin embargo, con el tiempo, el estudio, la práctica, pues dijeron, sí, hay que hablar de dinero, pero no es solo dinero lo único que es el lenguaje de negocio. Es posiciones, claro. Marca, es cumplimiento, es cultura, bueno, en fin, es liderazgo, bla, 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 bueno, como hoy se... ¿sí? Entonces, ¿qué beneficios puede llegar a una organización cuando lo empieza a... y el CISO particularmente, que se monta en ese bus de empezar a tener una conversación ejecutiva? ¿Qué gana la empresa y qué gana él? A ver, desde el punto de vista de la empresa, lo primero, desde mi punto de vista, tiene que ver con una cuestión de afirmar, de asegurar la compañía, digo, ¿no? De hacerla más robusta desde el punto de vista de la toma de decisión en cuanto al uso de la tecnología embebida en el proceso. Acá, en el ejemplo que dábamos de las aplicaciones SaaS que puedo llegar a contratar, sobre todo teniendo en cuenta en qué porcentaje del proceso de negocio va a participar. Hay compañías que contratan servicios SaaS para reemplazar casi en un 100% un proceso que antes se hacía internamente. Fíjate que ya cambia el enfoque del proveedor, ya no es proveedor, es mi socio de negocios, porque yo espero obtener un resultado, cumplir un objetivo utilizando su tecnología. Entonces es un socio de negocios. Con lo cual, una de las cuestiones que yo te diría principalmente que gana es el hecho de asegurar el aseguramiento, por así decirlo, ¿sí? Respecto del crecimiento de la compañía. Por el otro lado, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que se afianzó, y yo diría que por lo menos de mi parte pido siempre que se identifique como uno de los principales riesgos, es el riesgo de la confianza digital. ¿Cómo es que me impacta desde el punto de vista de mercado y a nivel comercial el hecho de tener o no tener una confianza digital que se pueda transmitir
a partir de la fiabilidad del uso de la tecnología que le doy al cliente, a mi cliente. Sobre todo, no sé, suponete en el caso de industria bancaria, en donde vos tenés, y hablando un poco del tema de gestión de identidad, tenés tanto el IAM como el SIAM. Digo, tengo el IAM Sí, como gestión de identidad interna de mis clientes, de mis colaboradores, empleado. pero también tengo el SIAM a nivel de customer con respecto al manejo de la identidad de mis clientes dentro de las aplicaciones que yo le disponibilizo. Entonces, hay ahí, en el crecimiento tecnológico también, todo un tema de aseguramiento. Hay una ventaja a nivel de confianza digital en donde yo, sobre todo dependiendo de la industria, es muy importante el hecho de que los empleados de mi compañía se sientan seguros utilizando las herramientas tecnológicas que les doy. Te doy un Claro. ejemplo, empresas de salud. Las empresas de salud que pueden llegar a estar manejando, inclusive hoy hasta estoy viendo algunas cosas de inteligencia artificial para diagnóstico, para mejora de diagnóstico en algunas compañías. Tenés leyes como acá en Argentina, no sé, la ley de derechos del paciente, etcétera, código de ética médico, etcétera, en donde por un error u omisión dentro de la historia clínica electrónica, más allá, digo, de que pase algo, lamentablemente, pero puede llegar a pasar algo en relación a una mala implementación tecnológica en donde yo estoy poniendo en riesgo el trabajo de mi colaborador. Y eso también tiene que ver con una cuestión de brindar confianza digital. Respecto del CISO en particular, el hecho de acercarlo al negocio le va a facilitar mejorar su visión a nivel de respuesta y su entendimiento a Wow. nivel de entendimiento. ¿Se entiende? Sí. Va a ser, yo te diría, hasta una gestión mucho más relajada. El hecho de poder entender, digamos, en definitiva, de cómo llevarse con el negocio en este sentido. Y obviamente, desde mi punto de vista en general y con algunas experiencias, encima va a correr menos riesgos desde el punto de vista de su trabajo en particular. Si yo entiendo mejor el negocio, sé de cómo lo puedo hacer crecer y me asocio con el negocio desde el lugar del crecimiento, es un trabajo en equipo que voy a hacer y no, por un lado, por decirlo de alguna manera, no voy a terminar como implementando a ciegas, entre comillas, y en el primer resultado negativo de un proyecto hay un fusible que está sentado en un Ah, escritorio, ¿se entiende? sí, Entonces, sí. hay cuestiones, digamos, relacionadas con la diaria en este sentido que obviamente desde el punto de vista de gobernanza es digamos, también un aseguramiento del trabajo, digamos, individual del CISO, ¿no? Pero me parece súper chévere porque, pues, digamos, esa es una de las tesis que tenemos que seguir promoviendo es, señores ISOs, los que estamos aquí conectados hoy, en algunos que están de Colombia y que los felicito porque hoy es festivo en Colombia, pero en el resto de Latinoamérica no. Eh, un mensaje final acá y es, el lenguaje ejecutivo va a ser que se facilite el trabajo. Me gusta Ujú. eso porque me gustó atraerlo a, hará que luchen menos o hará que luchemos menos Sí, en el desarrollo de una función que ya de por sí es compleja, sí, que yo creo que vale la pena resaltar del mensaje. sí. Administrar riesgos conocidos es complejo, ahora imagine administrar riesgos desconocidos, es más complejo. Y si usted a eso le suma una distancia con su socio esencial, que es el negocio, pues seguramente que su trabajo no será y no se llevará de la mejor manera y no tendrá el resultado que esperas de cara a lo que está diciendo Fabián, No, crecer. y perdón, inclusive vos fíjate el nivel de impacto que tuvo el caso SolarWinds desde el punto de vista de negocio. No solamente, o sea, y el cambio
que tuvo en una regulación como la de la SEC, en donde básicamente, más allá del problema técnico, tecnológico del ataque de ransomware y la afectación tecnológica que tuvieron las compañías clientes de SolarWinds, el principal enfoque que dio el propio presidente de la SEC sobre el tema fue resiliencia, ciberseguridad como riesgo material, un impensado hace un par de años atrás, de que alguien lo entendiera, me refiero, ¿no? Y por el otro lado, la comunicación, porque lo que le endilgan al CISO de SolarWinds no ¿Por es qué no un dijo nada? tema que no aplicaste un control. No, no lo supiste No, comunicar al BOA, no, los riesgos que exactamente. tenés. ¿Se Mira entiende? que, sí, mira que aquí tengo una interesante. Vamos a tomarnos y les pido a todos que nos regalen unos minutos. El doctor Jamie Cano, gracias, doctor Cano, que está por aquí, hace una interesante apreciación y una serie de preguntas que me gustaría de verdad que le dedicara, Ujú. Fabián, unos minuticos para antes de cerrar. Dice, ¿cuál sería la visión del invitado sobre cómo se pueden formar esos intérpretes? Hemos hablado Ujú. de que pues, en la seguridad tiene que haber un intérprete de esos dos mundos. Sí. ¿Quién los debe formar? ¿La empresa, la academia o los dos? ¿Cuándo está listo el intérprete para salir al ruedo y cumplir su función? ¿Cuál sería el indicador o indicadores para soltarlo al ruedo? Igualmente, al ser intérpretes, se pueden hacer interpretaciones, es decir, que puede haber juicios ahí de por medio, Obvio. que no son las más adecuadas y hay que tener en cuenta estos momentos. ¿Y qué debe hacer cuando esto ocurre? ¿Qué implicaciones tendría? Entonces, sí Bien. vendría bien que nos Ahí, regalemos estos minutos. dale, voy a intentar hacerlo concreto y rápido, ¿sí? ¿Cómo se puede formar estos intérpretes? Hay, digamos, tanto a través de, por ejemplo, como él menciona, distintas academias o asociaciones. Les doy acá un ejemplo que les iba a dar antes. Fíjense ustedes cómo evolucionó la certificación CISP de la ISC2 desde lo que era algo netamente técnico, de destornillador, por así decirlo, hasta donde hoy se acerca mucho a un CISM de ISACA, por ejemplo. Entonces, el hecho de poder dar la parte o que se entienda desde la parte teórica, por así decirlo, es una forma. ¿Quién los debe formar? Se deben formar para mí, bueno, a través de distintos profesionales que tengan este nivel de interpretación y principalmente no solo que conozcan la parte teórica, sino que también tengan, digamos, alguna recorrida desde el punto de vista práctico. Yo, por lo menos a mí me interesa también hacerlo de esa manera, como para que primero se entienda no solo qué es lo que se debe de hacer, sino que es posible hacerlo. Ordenando determinadas cuestiones, pero que es posible hacerlo, ¿no? Y además, y esto va atado con otra de las preguntas, no solamente, no es que hay alguien que vos lo vas preparando a lo largo de un tiempo, yo por lo menos lo veo de esa manera, ¿no? Y en un momento determinado le abrís la puerta y lo soltás al mundo. No. Tienen que ir haciéndolo en la medida en la que las cosas van sucediendo, ¿sí? Dábamos el ejemplo de la gestión de proyectos. ¿Yo voy a empezar a manejar los proyectos de la manera que yo les conté todos? No, pero arranquemos por uno, hagamos la práctica con uno. Empecemos a generar metodología. Esto es lo mismo que les pasa cuando quieren certificar 27001, cuando quieren implementar algo. Digo, yo empiezo por algo y empiezo a generar cultura, porque lo que es esto es cultura. No hay otro secreto. Entonces, tengo que empezar a ir generando la cultura dentro de la compañía y ir tomando por proceso, por proyecto, por tema, etcétera, ¿sí? Porque de esa manera la persona va adquiriendo confianza y lo que es más importante todavía, porque eso a lo sumo es una cuestión individual, por así decirlo, la empresa, en cualquiera de sus lineamientos, le va a empezar a tomar confianza a la persona, que es lo más Sí, importante.
¿Se entiende? Entonces, yo por ahí no, obviamente que se prepare anteriormente, que tome un curso, que empiece, pero que empiece a practicarlo también dentro de la organización. No le pondría como un hito el empezar de algo, ¿no? Y obviamente los indicadores tienen que ver con esto. A ver, tomo un proyecto de repente o alguna gestión o algún proceso de un impacto medio, trato de implementar inclusive mi propia metodología, porque esto que decíamos antes, ¿no? Hacer interpretaciones. La interpretación yo la voy a hacer en función también de la particularidad de mis procesos de negocio, de la particularidad de mis procesos tecnológicos y de cómo es que se entiende la tecnología dentro de la compañía. Si yo me llego a ir de esta empresa y me voy a otra con el mismo conocimiento, posiblemente el resultado no sea el mismo. Yo me voy a tener que adaptar a la otra empresa. Esto no quiere decir que yo lo vaya a replicar como si fuera una maqueta en forma lineal, digamos, ¿no? Entonces, ir generando, ir probando, ¿sí? De cómo es la mejor forma en la que yo voy a implementar ese conocimiento teórico, que no va a resultar de la misma manera desde el punto de vista práctico, a lo largo del tiempo. Y de esa manera genero metodología y hago crecer culturalmente a la organización internamente con lo que estoy queriendo aplicar. No sé si con esto ahí, Jonathan, ¿no? No, es No. el doctor Cano. Jamie El Cano que doctor estaba... Cano, no sé si ahí le respondimos con esto. Andy, no sé si vos querés agregar algo, ¿no? No, yo lo único que diría, a mí me gusta lo del tema de, creería yo también que este ejercicio, dado que nosotros no nacimos con ese rol, en el área de seguridad no existe, sí me parece que la suma de decir, hay que irlo haciendo y practicando, es decir, yo no creo que tenga un momentum ideal, porque Claro. aquí, inclusive tomando mucha de la lectura del doctor Cano, la pedagogía del error deberá ser un factor diferencial que puede de pronto es ayudarle a que si se equivoca, que es normal que pueda pasar, pues que hagan los ajustes rápidos, de tal forma que en este término de la cultura de tener unas conversaciones saludables sobre la ciberseguridad pueda irse dando como esos espacios, ¿sí? Porque estos son, o sea, hablar de seguridad no es sencillo. Yo creo que todos en eso estamos de acuerdo. A veces porque nosotros nos excedemos en los tecnicismos, a veces porque las personas obvian estos temas porque les parecen complicados. Razones hay muchas. Entonces eso tiene que crear una dinámica de conversaciones puras para que esta persona que va a ser este traslador, transformador e interpretador, que le sumaría es que a la interpretación, como también lo mencionan algunos, es el sesgo siempre va a existir y el conocimiento lo que puede ayudar con algo de pensamiento crítico es a bajar que esas interpretaciones sean lo más cercanas a lo que el negocio necesita, por eso yo lo conectaría con lo tuyo. Entre más conozca el negocio, las interpretaciones de pronto van a ser interpretaciones, sí, con margen de error, sí, pero muy cercanas a lo que el negocio posiblemente pueda tener y que con una buena conversación entren en esas mediaciones que pueden ser sutiles porque encontramos los puntos que son útiles para el negocio al final del día. No tanto como las partes del CISO y el ejecutivo, sino el punto en común es el negocio. ¿Podemos tener visiones distintas? Ok. No, obviamente, no, pero es así como decís, y aparte tengan en cuenta que seguimos hablando de riesgos. Y acá el tema es en que lo estamos implementando y que necesitamos que haya un interlocutor y que ese interlocutor empiece a traccionar. En el plan de carrera de ese interlocutor, también tenemos que ver qué riesgos son los que vamos a asumir en el rol de esa persona y cómo lo vamos a ir haciendo crecer en función de esto. Por eso digo de que conviene empezar con una pastilla, por así decirlo, y a empezar a crecer en la complejidad en la medida en la que esa persona también va tomando conocimiento y confianza, principalmente. Así, en eso estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Hoy nos quedamos unos minuticos de más, pero valió la pena. Yo creo que esta última intervención del doctor Cano, que además dice, así es,
y lo importante es que la empresa lo acompañe. Yo estoy también con esa línea. Esto es un ejercicio de conversaciones. Tanto el CISO tiene que evolucionar en su conversación para buscar un apoyo, como que la empresa también en esa misma dinámica empieza a interconectarse. Juntas esas conversaciones empiezan a cerrarse y empiezan a haber esos acompañamientos mutuos, porque la empresa necesita a un CISO indefectiblemente, pero un CISO también necesita de su empresa para poder llevar adelante pues todo lo que tiene que hacer, porque pues, es importante. Entonces, con eso, hoy, pues bueno, qué bien. Perfecto. Fabián, la verdad es que muy agradecido primero. Quiero darte las gracias y a todos los que se quedaron, sé que en Argentina son las 20:45. 8:45. Entonces, bueno, nuevamente a todos darle las gracias, desde el doctor Jeremy hasta el último en la lista, Carlos, que creo que fue el primero que salude. Sí, darle las gracias por su participación a la gente que también está en YouTube, que ahí sí vi que se conectaron unos en YouTube, igual quedarán en nuestras plataformas. Entonces, y mañana saldrá el resumen de 3 ideas fundamentales de esta conversación, cosa que hago con alguna inteligencia artificial, por supuesto, y yo la reviso, sí, pero lo hago, sí, y decirles, nos vemos la próxima semana. Ya tenemos invitado confirmado de 2 semanas. Entonces, aquí estaremos 2 lunes más. Y mi doctor Fabián, ¿con qué te quieres despedir de este programa? Primero que nada, agradeciéndoles a todos también el interés que nos hayan acompañado en este lindo espacio que nos disponibiliza Andrés. Y agradecerte mucho, Andrés, la generosidad de poder invitarnos y compartir, como decís vos, ¿no? Así, distendidamente, de temas que creo que son interesantes para todos en general. Bueno, entonces, para todos, que pasen una feliz semana, que tengan harto trabajo, pero cuando digo harto trabajo es que entreguen todo. Como siempre digo, el presente es uno solo y no hay forma de no entregar lo mejor que usted tiene en el presente, porque usted no entrega lo mejor que tiene en el futuro, ni lo entregó en el pasado. La única oportunidad es hoy, ahora y en este momento. Que pasen una feliz semana. Cuídense mucho a todos. Que estén muy bien. Feliz semana para todos.